Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros, Señor, que aún nosotros siendo infieles, Señor bendito Dios, tú permaneces fiel, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque has tenido misericordia para con nosotros, Señor. Señor, gracias porque tú diste a Jesucristo, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, que lo enviaste, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor, bendito Rey, Señor, y que, Señor, bendito Dios, tú, Rey, enviaste al Santo Espíritu de Dios, Señor, para que nos enseñara, para que nos trajera la revelación. Dejaste tu Santo Espíritu para que nos formara, para que diéramos la imagen tuya, Señor, y la semejanza, Señor, que limpiara todo aquello, Señor, que recibimos en el mundo y que no era lo mejor, Señor, y que enlodó la imagen y la semejanza tuya, Rey Santo, Señor. Ahora tenemos un modelo, Señor, de hombre, Señor, a tu imagen y de semejanza, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque nos rescataste, Señor, de las tinieblas a la luz, Señor. Y tú, Señor, bendito Dios, nos dices, Señor, que nos revistamos de Cristo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos vestiste, Señor, como hijos santos tuyos, Señor. Pero aún ahora tú nos dices, Señor, que nos revistamos de Cristo, Señor. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te colocamos tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esa madurez espiritual, Señor, trayendo en nosotros, Rey Santo, Señor, todo lo bueno, Señor, todo aquello, Rey Santo, Señor, que es necesario para nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, y sea la palabra de Dios en nuestras vidas, y que cada vez, Señor, comprendamos que es necesario que nosotros progresemos hacia esa madurez espiritual, Señor, y que no nos quedemos como niños fluctuantes, así como lo dice el apóstol Pablo, Señor, sino que seamos creciendo en esa madurez, Rey Santo, Señor, bendito Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Gracias, porque es importante que nosotros progresemos en esa madurez espiritual. El apóstol Pablo nos lo dice a nosotros, dice que el Señor dejó los 5 ministerios, los constituyó, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es parte de lo que es la madurez espiritual, y esto es una obra en conjunto de los ministerios con el Santo Espíritu de Dios. Y dice aquí que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Y déjenme decirles, mis hermanos, que el engaño, aquel engaño que el Señor decía que si fuera posible a muchos, a los escogidos los engañaría. Entonces debemos de tener muy en cuenta, mis hermanos, que el tiempo del engaño se ha desatado, y entonces nosotros debemos de prestar mucha atención a todas estas enseñanzas que nos llevan a ser
mire, hermanos, que por ejemplo una enseñanza que se está propagando y que se está diseminando tiene que ver con el judaizar a la iglesia, y es bien importante cómo se ha extendido lo que es el judaizar a la iglesia, y trabajan con las fiestas, y trabajan que Dios va a hacer algo en tal fiesta, porque Dios se mueve a través de las fiestas. Y entonces, pues hermano, déjeme decirle que el Señor se mueve a través de nuestro Hijo Jesucristo, que cumplió todas las fiestas, y que estas fiestas se colocaron fue para que nosotros entendiéramos que Él cumpliría todas las fiestas. Por ejemplo, en la versión textual, ¿sí? En esta versión, cuando habla sobre el Señor Jesucristo y que Él vino a este mundo, y dice tan tremendo, porque Él dice: y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos que el Señor había colocado, y que es una fiesta donde se debía ir al templo, pues ahí la tenemos. El Señor Jesucristo tabernaculizó, o sea que la fiesta de los tabernáculos se manifestó el Mesías Rey, tabernaculizó, vino y estuvo con nosotros. No estamos hablando de una fiesta de cuando nació el Señor Jesús y que hay que celebrar la natividad. No, estamos hablando de las fiestas del Señor, ¿sí? Y que le dio al pueblo para que las cumpliera. Pero entonces son fiestas del Señor donde el Mesías las cumplió. Por ejemplo, cuando la fiesta de la Pascua, el mismo Juan el Bautista lo señala: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces debemos entender que nosotros, cuando el apóstol Pablo está diciendo que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, ¿sí? Por estratagema de hombres, que para engañar, aquí está el engaño. Entonces debemos de empezar nosotros a tener una madurez. ¿Por qué se escribió la carta de los Gálatas? Es bien interesante, porque el apóstol Pablo mira que a los Gálatas los están judaizando. Y entonces él dice, el apóstol Pablo, para que nosotros lo tengamos en cuenta, él dice, más en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que se ha recibido, sea anatema. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que cualquier otro tipo de evangelio diferente a lo que el apóstol Pablo habló, y debemos de entenderlo, que el apóstol Pablo, él muy claramente, él está hablando y está diciendo que ya no hay judío, ya no hay griego, y él lo habla claramente, y está diciendo que ya no hay una distinción de raza, ni de esclavo ni libre. No hay una diferencia entre hombre o mujer. Él está hablándolo muy claramente aquí en Gálatas capítulo 3, el versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y este bautismo no es bautismo en agua, sino estar sumergidos en Él y Él en nosotros. Entonces aquí dice, porque todos los que sois sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, claramente está hablando, ¿sí?, de que ya no hay judío ni griego, ya se quitó todo eso. El Señor quitó la pared intermedia. Entonces, en esta madurez espiritual que el Señor nos lleva, debemos entender que necesitamos dejar de ser esos niños fluctuantes llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Entonces, muy fácilmente a uno lo pueden engañar, hermanos, si uno no tiene el conocimiento de la palabra, si uno no tiene, y por eso están los 5 ministerios como el Señor los dejó y como el apóstol Pablo lo dice, ¿sí?, para que ya no seamos esos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, mis hermanos, en esa misma madurez espiritual que del tema que estamos viendo, entonces necesitamos ir madurando nosotros, y en este aspecto nosotros vamos a mirar que el Señor mismo nos lo habla ahí en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 en adelante. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Tenemos en esta traducción de la Biblia para Todos, nos dice el versículo 15, dice: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Es una versión que, pues, si el apóstol Pablo está diciéndonos de que tengamos cuidado de cómo andemos, entonces aquí en esta versión nos está diciendo que no seamos tontos, ¿sí?, de que cuidemos cómo es que estamos comportándonos, ¿sí?, y no seamos insensatos, sino sabios, y aprovechando bien el tiempo. Aquí nos dice aprovechando cada oportunidad que tengamos de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos malos, y aquí nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y aquí nos dice entonces que no seamos tontos, sino que traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Importantísimo esto, pero igualmente, mis hermanos, la parte que nosotros podemos ir teniendo en esa madurez espiritual en nuestras vidas es aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la palabra de Dios, el Señor Jesús, nos dice algo bien importante, y es de que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto nos lo dice en Juan capítulo 5, nos lo dice el Señor, y en el versículo 39. Entonces nos está diciendo que escudriñemos las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, el aprovechar bien el tiempo no es solamente leer la palabra de Dios,
el aprovechar el tiempo en la oración, que estar sosegados en la oración, estar velando y orando, nos lo dice la palabra de Dios. En Lucas me llama la atención porque el Señor estaba hablando de los tiempos postreros, o sea, estos tiempos, ¿sí? Y que nosotros debemos de discernir, que debemos de entender los tiempos. En Lucas, cuando les está hablando acerca de las señales antes del fin y le está hablando de la venida del Hijo del Hombre, el Señor les está diciendo todo lo que va a acontecer, ¿sí? Y dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea que todo lo que está viniendo, por ejemplo, el ser tenidos por dignos tiene que ver con lo que el Señor nos dice, ¿sí? Con lo que en Lucas 9:23 el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y que lo sigamos a Él. Dice: para que seamos tenidos por dignos, para que seamos tenidos como discípulos. Entonces el Señor está diciendo: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, de que viene el engaño y que uno esté en la apostasía más que estando de pie ante el Señor. Entonces, muy importante ahí en Lucas 21:36 que nos está diciendo esto el Señor. Y como les decía, el Señor está diciendo en Juan 5:39, nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Mi hermano, importantísimo que nosotros leamos las Escrituras, sí, pero también escudriñarlas, estudiarlas, profundizar, ponerla por obra. Importante que el Señor nos dice a nosotros que en su palabra nos está diciendo el Señor de algo bien precioso, y nos dice a nosotros el Señor que nosotros debemos de leer las Escrituras y ponerlas por obra, que eso es lo que a nosotros nos va a ayudar, nos va a tener en pie cuando el Señor se manifieste, de que nosotros estemos tenidos por dignos, de que nosotros podamos estar delante de Dios de pie y darle gloria a Él. Cuando entonces el Señor está diciendo que debemos de aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Porque los días son malos. Entonces también igualmente nosotros miramos en Primera de Crónicas, capítulo 12, el versículo 32. A mí me llama mucho la atención porque de las 12 tribus, la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros que velemos pues en todo tiempo orando, y que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. En Primera de Crónicas entonces nos está diciendo que la tribu de Isaacar discernía los tiempos. Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo, y ese aprovechar bien el tiempo es porque nosotros también debemos de discernir el tiempo en que estamos, hermanos. Déjeme decirle, hermano, que esto de la pandemia, usted ya debería de estar entendido de lo que el Señor está mostrando de los últimos tiempos, y que pues con tan gran facilidad como se cerraron las fronteras, cómo se cerraron los departamentos, cómo se cerraron las ciudades, con tan gran facilidad que se metió el miedo, y como tan gran facilidad con que se pudieron manipular los países ser obedientes a la agenda de la élite oscura, y tan fácil que se dio todo. Y pues entendiendo los tiempos, como dice de la tribu de Isaacar, que entendían los tiempos,
nosotros debemos de entender estos tiempos, qué es lo que está sucediendo. Y hermano, importantísimo, yo lo he dicho, yo lo pienso así, que ya se colocó la plataforma para darle vía al anticristo. Y si nosotros podemos mirar los tiempos y podemos ver a este señor Bergoglio, de que él ya unió el cristianismo con el islam y ya se formó la religión Crislam, ¿sí? Ya se llama así la religión, se llama Crislam. Se ha unido el cristianismo católico romano, hacemos la salvedad, con el islam. Entonces, estos son tiempos postreros, hermano. Estos son tiempos donde nosotros tenemos que entender qué es lo que la iglesia debe hacer en estos tiempos donde ya se está colocando esa plataforma. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo: escudriñemos bien los tiempos, ¿sí? Escudriñemos las escrituras, y es para que nosotros podamos perseverar y estar firmes en la vida eterna, ¿sí? En la vida eterna, Juan 17:3 nos dice que es de conocer al Señor Jesucristo y de conocer a nuestro Padre Celestial. En esto consiste la vida eterna, en el conocimiento de ellos. Y esto se conoce entendiendo todas aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Nosotros podemos mirar en Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Increíble esto, porque si esto lo escribió el apóstol Pablo, el libro, la carta de los Romanos, la escribió en el tiempo del año 56. Y si el apóstol Pablo está diciendo que es tiempo, ¿sí? Conociendo el tiempo, el apóstol Pablo dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, está diciendo, y esto lo escribió en el año 56, en el primer siglo, ¿sí? Estamos en el siglo 21, y entonces está diciendo, conociendo el tiempo, que ya es hora de que levantarnos del sueño. Entonces, debemos entender que los que están dormidos son aquellos que todavía persisten en el pecado, persisten en su carnalidad. Estamos hablando de los hijos de Dios, ¿sí? Y tenemos un tema ahí en YouTube, tenemos un tema sobre los que duermen. Entonces, importantísimo, mi hermano, que el apóstol está diciendo que conociendo el tiempo. Ahora, tú debes de conocer el tiempo. Si no estás conociendo el tiempo en que estamos viviendo, entonces seguirás durmiendo. Si no estás conociendo el tiempo y las cosas que el Señor está haciendo y las que va a hacer, entonces vas a seguir durmiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conoces el tiempo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, cada día que va pasando, cada día más se acerca el tiempo de nuestra salvación, ¿sí? O sea, la venida del Señor. Y dice aquí: la noche está avanzada y se acerca el día. Y de esto hemos estado hablando, mis hermanos, de que la iglesia va entrando en esa noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Mateo, cuando estaba hablando de las vírgenes, el apóstol en Mateo estaba hablando que estas vírgenes, dice que a la noche, ¿sí? En la noche se anunció: ahí viene el esposo. Y dice: y a la medianoche, en Mateo 25, el versículo 6 dice: a la medianoche se oyó un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces, importante que, perdón, importando porque dice la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Entonces, si nosotros conocemos el tiempo, entonces debemos de levantarnos de ese sueño, ¿sí? Si estás escuchando esta palabra de Romanos, si estás escuchando lo que el Señor está diciendo, ¿sí? Ahí en Romanos 13, conociendo bien el tiempo, si tú no lo conoces, hermano, es importante que entiendas que estamos en tiempos finales, no solamente por los terremotos, por todas las cosas que están aconteciendo en el cielo, sino en la tierra. Estamos viendo la unidad de las religiones, estamos viendo cómo ya hay una unidad en las naciones por la élite oscura dirigidas por la ONU, y vemos cómo se manejaron las naciones con esto de la pandemia. Entonces es importantísimo que veamos cómo se está uniendo todo. El dinero en un momento dado, o sea, es sencillo, por decirlo así, de trabajarlo. Pero, hermanos, debemos de conocer los tiempos. Debemos de conocer los tiempos y que es la hora de levantarnos. Dice, la noche está avanzada y es que el Mesías Rey viene a medianoche, como lo dice aquí en las 10 vírgenes. Entonces dice que a la medianoche se dijo. Entonces la iglesia va avanzando, ¿sí? Va avanzando en esa oscuridad. Pero déjeme decirle, la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene luz, y es la luz de Cristo en nuestras vidas. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, por eso dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Importantísimo, porque el Señor mismo, ahí en Juan capítulo 14, el versículo 30, lo hemos hablado varias veces, pero importantísimo volverlo a decir. El Señor dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces es importante que tú entiendas cuando está diciendo el Señor, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Está queriendo decir que yo debo desechar toda tiniebla en mi vida, toda tiniebla en mi corazón, toda tiniebla de mis ojos. El Señor lo dice en Mateo, ¿no? En Mateo dice que habla acerca de nuestros ojos, ¿sí? Importantísimo, porque ahí en Mateo 6 el Señor está diciendo, lámpara del cuerpo, ¿sí? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, importantísimo la limpieza de nuestra vida, hermano. Por eso dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿En dónde? En nuestra vida. Y vistámonos de las armas de luz, ¿sí? Entonces, igualmente, este tema de las armas de luz lo tenemos allí en la iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Ahí tenemos este tema de las armas de luz. Importante, hermano, entonces, como nos dice el Señor, de que nosotros aprovechemos el tiempo, ¿sí? Aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Porque los días son malos. Y entonces cuando nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, pues igualmente en en Efesios nos está hablando de que nosotros debemos de vestirnos de las armas, ¿sí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es 2 Corintios, pero igualmente en Efesios nos está diciendo a nosotros que nosotros también
debemos de estar firmes y debemos de fortalecernos en el Señor. En Efesios 6:10 nos dice que fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y entonces nos dice la palabra de Dios, nos está mostrando que hay una lucha, ¿sí? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hay una lucha, y entonces son entidades espirituales, pueden habitar en las personas o exteriormente. Y entonces nos está diciendo que la palabra de Dios nos dice que vistámonos de esa armadura, ¿sí? Y ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Y nos dice sobre el escudo de la fe, dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, es muy importante que nosotros andemos con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y entonces el Señor nos está diciendo aquí que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y el apóstol Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura, dice, tomad el escudo de la fe. Y nos dice a nosotros que, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Entonces, hermano, si el Señor nos está diciendo, ¿sí?, que los días son malos y que los debemos de aprovechar, entonces en nuestra madurez espiritual, hermano, que estamos logrando, que estamos madurando, porque el Señor mostraba que éramos unas espigas y que estábamos todavía verdes, estaban bien gorditas las espigas, se habían acuerpado las espigas, pero hermano, están verdes. Entonces es importante lo que nosotros estamos mirando y que debemos de ir reparando, por decirlo así, mirando cómo estamos aprovechando el tiempo. Entonces, hermano, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Importante esto, ¿sí? Dice, no nos cansemos de hacer el bien. La palabra que nosotros estamos leyendo ahora de Efesios nos decía, tengan cuidado de cómo se portan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo también igualmente, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Queriendo decir que lo que nosotros hacemos un día vamos a recoger, vamos a segar. Si no desmayamos, si desmayamos, no vamos a recoger nada. Perdón. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Importantísimo ayudar a nuestro hermano de la fe y después ayudar a las demás personas, pero como dice el Señor, hay un orden, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermano, la palabra de Dios es que nos dice a nosotros, igualmente en Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo nosotros perdimos y que no conocíamos del Señor? ¿Cuánto tiempo se perdió? ¿Cuánto tiempo se perdió? O sea, digámosle, a mí me llamó el Señor y yo tenía como 30 y pucho de años. O sea, ¿cuánto tiempo yo perdí? Entonces debo de redimir ese tiempo, debo de aprovecharlo, ¿sí?
debo de aprovechar ese tiempo que me resta. Y entonces por eso nos lo dice el Señor, que debemos de redimir ese tiempo. Dice la palabra de Dios en esta versión de Colosenses capítulo 4, ¿sí? Y versículo 5 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y tremendo en el evangelismo, pero es lo que dice el apóstol Pablo, de que debemos de redimir el tiempo. ¿Cómo lo podemos redimir? En la evangelización. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, ¿sí? Aprovechen al máximo cada oportunidad, o sea, aprovecha al máximo de... Nosotros podríamos estar evangelizando y hablándole a esa persona y esa persona a veces podría decir, ay no, ya no me moleste más con esto, y hasta se puede uno poner de enemigo. Pero si nosotros vivimos sabiamente, si nosotros manifestamos a Cristo en nuestras vidas sin pronunciar una sola palabra, como lo dice el apóstol Pedro a las mujeres que tienen sus esposos que no conocen del Señor, y dice que con su proceder, con su caminar, con lo que sin ni siquiera hablar una sola palabra, van a ganar a sus esposos para Cristo. Entonces, es lo mismo que nos está diciendo el Señor a nosotros. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo Jesús, aprovechando al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Precioso. Y esto tiene que ver con esa madurez espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Otro aspecto importante que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra madurez espiritual y que debe manifestarse en nuestras vidas es el fruto del Espíritu Santo. Y es precioso lo que el Señor nos habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, es muy importante, porque es en esta dimensión de vivir en el Espíritu y de andar en el Espíritu que el Señor, ¿sí?, nos va a tomar como esposa. Porque es importante entenderlo, que cuando venga el Señor por su iglesia, ¿sí?, habrá parte de la iglesia que se casará con Él. La otra parte estará como invitada, ¿sí?, a las bodas. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, y que es la manifestación, o sea, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Por eso el Señor dice, os tomaré a mí mismo, queriendo decir que Él viene por su esposa, pero no estoy diciendo que van a quedarse unos y que van a ser arrebatados otros, no. Estoy hablando, dice, os tomaré a mí mismo. Él viene por una iglesia y viene por su esposa, que sea de la misma jerarquía y que viva así como Él vivió. Por eso nos deja a nosotros esta enseñanza. Y bien importante entonces de que este fruto del Espíritu esté manifestado en nuestras vidas, en esta madurez espiritual, ¿sí? En esta madurez espiritual debe manifestarse. Entonces, hay algo que
en Apocalipsis nos habla, en Apocalipsis 22 nos habla de un río, ¿sí? Y de un árbol, dice el árbol de la vida. En Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a un lado y al otro del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada día, cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que son 12 frutos. Entonces estos frutos también entender que son grupos donde una parte es para Dios, otra parte es para nuestro prójimo y otra parte es para nosotros. Entonces, cuando nos habla acerca del amor, el Señor derramó ese amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas cuando nacimos de nuevo. Y ahí tenemos el amor, y nomás es poderlo dejar que aflore, dejarlo que se manifieste este fruto. El Señor nos lo dio. El gozo tiene que ver con el gozo de nuestra salvación, y que entonces por cualquier situación que nosotros estemos viviendo debemos de gozarnos, ¿sí? O sea, y allí es el entendimiento de lo que nosotros podamos estar viviendo, de una prueba, ¿sí? El apóstol Pablo nos lo dice a nosotros, y el apóstol Pedro nos dice: gozaos en la prueba, ¿sí? Entonces, este gozo es el gozo de la salvación, y que cualquier otra circunstancia no puede opacar el gozo. La paz que el Señor nos dio a nosotros, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿sí? Entonces, esta parte que es importante de el gozo y la paz, ¿sí? Este gozo y esta paz, el enemigo hace que muchas veces circunstancias en nuestra vida se apague el gozo y se apague la paz, y empiece la ansiedad, y estemos trabajados y cargados. Entonces, importante que nosotros podamos discernir si el gozo se ha perdido en nuestra vida y cuál es la causa por el cual el gozo se pierde. Importante porque nosotros debemos de manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y como esto nos lo da el Señor, el enemigo quiere que nosotros no andemos en ello, ¿sí? Entonces puede uno estar ya sin paz y sin gozo, entonces va a manifestar otras cosas diferentes, y entonces pues de todos modos somos cartas leídas, ¿sí? Escritas con tinta, ¿sí? Del Espíritu, no con tinta de bolígrafo, sino con tinta del Espíritu. Y hay otro punto de el fruto del Espíritu de parte de Dios, que es la justicia, ¿sí? Y esa justicia nos la dio el Señor. Fuimos justificados en Cristo Jesús, pero igualmente la justicia es algo que viene de parte de Dios y tiene que ver con las obras de justicia, porque el vestido de la novia tiene que ver con las obras justas de los santos. Entonces, esta justicia en la cual nosotros debemos de caminar y ser justos delante de Dios, ¿sí? Y delante de los hombres, este fruto del Espíritu debe manifestarse en nuestras vidas, porque Él lo da. Ahora, de parte de nosotros como hombres hacia nuestro prójimo, porque es amar a Dios y amar a nuestro prójimo y como a nosotros mismos, está la parte, el fruto de la paciencia. Importante este fruto, mi hermano, que nosotros debemos de tener, el fruto de la paciencia, porque esta es una forma de que el Señor nos perfecciona con la paciencia. Cuando nosotros decimos al Señor: Señor, dame paciencia, entonces el Señor hace que colocar circunstancias
donde se va a producir la paciencia. Entonces debemos de ser entendidos que estas circunstancias que estamos viviendo, ¿sí?, que están sucediendo, es para que nosotros tengamos paciencia. Digámoslo así, yo tengo 2 hijos y ellos se colocan a veces a jugar de una forma y a gritar de una forma y todo ello. Y entonces yo digo, debo de calmarme, no debo de decirle nada porque ellos están en su tiempo de querer manifestar ese fuego y yo debo de tener esa paciencia en medio de esta circunstancia. Entonces hay una paciencia que nosotros la podemos lograr hacia lo externo, hacia lo que está sucediendo afuera, ¿sí?, de tener una paciencia, ¿sí?, y aún circunstancias donde nosotros necesitamos concentración, y entonces ahí opera también la paciencia. ¿Por qué? Porque yo necesito una concentración y entonces debo de alejar todo ello, ¿sí?, todo ello que me provoca o algo que me va a sacar de la paciencia, me va a llevar al desespero. Entonces debo de también hacer esas cosas hacia un lado y tener esa paciencia. Debo de producir paciencia para mí mismo y paciencia para con los de afuera. La paciencia se produce en momentos donde hay circunstancias adversas y que nosotros podamos tener ese control de nosotros, ¿sí? Entonces la benignidad tiene que ver con la benevolencia, la afabilidad, el bien, con la misericordia, ¿sí? Esta benignidad es algo bien precioso porque es hacia nuestro prójimo, de mostrar y de hacer el bien a las personas. Como dice, hace el bien sin mirar a quién. Entonces hacer el bien, ¿sí?, pero sin ninguna distinción, ¿sí?, hacer el bien y solamente si nos agradecen, listo. Pero la bondad, en cambio, es algo diferente. La bondad, voy a hacer el bien, pero también necesito que se exhorte, ¿cierto? A la persona le estoy haciendo bien, pero necesito la exhortación, hablar de esa exhortación. Y por ejemplo, nosotros vemos que la mujer con que iba a ser apedreada porque había sido encontrada en un acto de adulterio, esta mujer, el Señor les dice a ellos que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y sus conciencias los acusaban. Entonces ellos soltaron sus piedras y se fueron. Y dije, mujer, ¿quién te acusa? Nadie. Dice, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te acuso, ¿sí? Pero vete y no peques más. O sea, ahí el Señor la ayudó, hizo un bien para con ella, para que ella no muriera, pero sin embargo el Señor le dice, vete y no peques más. La bondad tiene que ver con el hacer el bien, pero también hacerle ver la situación que la persona está cometiendo y que debe corregir esas áreas. Muy precioso lo que es la bondad. La humildad tiene que ver entonces, también es un fruto del Espíritu, y el Señor nos dice, aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón. Entonces la humildad, hermanos, no es pobreza, ¿sí? Porque muchas veces dice que se habla de la pobreza a una persona que entonces que es pobre, le dice, ay, ella es muy humilde, para que nosotros podamos identificar acerca de la humildad, y entonces es lo contrario a lo que es el orgullo. Entonces no es pobreza, y debemos entender entonces que la humildad tiene que ver con algo que, aunque la persona sea sabia, la persona pueda conocer, pueda entender temas y todo ello, no va a ser arrogante, no va a manifestar ese orgullo de lo que es. Entonces, lo contrario al orgullo es la humildad. Aquí esto es para con nuestro prójimo, y para con nosotros mismos. Este fruto del Espíritu tiene que ver con la fe, que es algo que Dios nos lo da a nosotros también, pero que nosotros debemos de crecer en fe. Nos dice la palabra de Dios que, por ejemplo, en la prueba nosotros podemos alcanzar, ¿sí?, una fe madura,
una fe santa, porque Santiago nos habla de una fe santísima. Entonces es importantísimo que la prueba que el Señor coloca, el desierto en que nosotros podamos vivir en un momento dado, que el Señor nos introduce en el desierto. Es importantísimo, hermano, cuando el Señor nos introduce en el desierto, que debamos entender que en el desierto está la roca de agua viva, está la roca que es Cristo, y de ella produce agua viva. Debemos de entender que en el desierto está la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, ¿sí? En el tabernáculo, ¿sí? En el desierto hay maná, ¿sí? Hay comida, hay bebida, ¿sí? En el desierto hay todo lo de Dios, pero debemos de entender y echar mano de todo lo que está ahí en el desierto cuando el Señor nos coloca en esos lugares. Entonces la fe se va a acrecentar es en medio de la prueba. La fe se va a acrecentar es en medio de los desiertos, ¿sí? Entonces, importante, porque esto es para nosotros de afianzarnos más en la fe, de que nuestra fe sea una fe firme, una fe fuerte, ¿sí? También está lo que es la mansedumbre, o sea, y el Señor nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, esta humildad tiene que ver con mi prójimo, la mansedumbre tiene que ver conmigo para con mi prójimo también, ¿sí? La templanza, o sea, dominio propio, tiene que ver con mi vida en aquellas circunstancias, ¿sí? Que tiene que ver con la paciencia, el dominio propio, claro que sí, ¿sí? En esa templanza, en ese dominio propio, pues también en esta templanza se produce paciencia. ¿Por qué? Porque voy a estar teniendo ese dominio propio de mi vida y no me voy a exasperar, no voy a salirme de mis cabales. Entonces, este dominio propio, esta paciencia también tiene que ver, este dominio propio tiene que ver con la parte del apetito sexual, que yo pueda tener un dominio propio. Miren, hermanos, que es importante que en el matrimonio se tenga también dominio propio en la relación sexual. Si nosotros vemos, generalmente todos los matrimonios planifican. ¿Por qué? Porque pues quieren tener relación sexual en cualquier momento, y entonces se evita la concepción con la planificación, porque digámosle, no se tiene un orden, por decirlo así, un dominio propio, porque para eso dejó el Señor un tiempo de fertilidad y un tiempo donde la mujer no es fértil, ¿cierto? Pero sin embargo no se presta atención a esto, sino que se coloca que la mujer o el hombre tengan anticonceptivos para que pues, se pueda tener esto de una relación sexual. Entonces yo lo veo como algo que el Señor nos lo da a nosotros, y es un dominio propio. Porque si nosotros vemos el apóstol Pablo, pues él tiene el dominio propio en cuanto a lo sexual, y el Señor dice que es mejor casarse que estarse quemando, y dice que el que está soltero que pida el don de continencia. Entonces, en esto de la templanza, en la parte sexual, ¿sí?, es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, y que pues en las parejas, ¿sí?, los casados, pues muchos dicen es que la mujer no tiene su periodo como normalizado, sino que unas veces sí, otras veces no. Entonces por eso es mejor prevenir, para que uno no se vaya a tener varios hijos y con las situaciones, por decirlo así. Pero el dominio propio, el Señor dejó tiempo de fertilidad, tiempo de infertilidad. Entonces es parte nuestra el dominio propio en la parte sexual. El apóstol Pablo vivió sin mujer, ¿sí?, y entonces él hablaba de ese don de continencia. Otro punto que se habla sobre lo que es el fruto del Espíritu es la santidad.
Importantísimo esto en nuestras vidas. Y como les digo, entonces en Colosenses nos está hablando a nosotros de que nos dice entonces, como escogidos de Dios y santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. O sea, aquí estamos viendo los dones, los frutos del Espíritu. Dice en el versículo 11, nos dice de una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que en Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, aquí está diciendo, miren, no hay distinción en nada de esto. No hay distinción entre gentil y entre judío, ni el que tiene circuncisión y el que no tiene circuncisión, ni el bárbaro ni el escita, ni el esclavo ni el libre, ¿sí? Sino que en Cristo es todos y en todos. Entonces, como escogidos de Dios y santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y qué tan importante, hermano, o sea, de manifestar el fruto del Espíritu, pero el apóstol Pablo, que está escribiendo a los Colosenses, está diciendo: soportaos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el perdón es algo también que manifiesta una evidencia, ¿sí?, de una madurez espiritual. Y esto lo estaremos siguiendo, lo trabajaremos y lo cerraremos con lo que es el amor. O sea, entonces seguiremos hablando acerca de ello, pero como les digo, algo que también nos manifiesta, ¿sí?, una madurez espiritual es la facilidad con que nosotros perdonamos, la facilidad y de no tener nada en nuestro corazón, ¿sí? Así sea lo que haya pasado, de perdonar y de manifestar ese amor. Porque si yo hablo de amor, pero si yo no he perdonado, entonces ¿cómo hago para hablar de amor? Entonces es importante el perdón, y estaremos también viendo sobre el amor a nuestros enemigos y el amor, ¿sí?, que debemos de manifestar nosotros como creyentes. El Señor los continúe bendiciendo. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú dejaste tu Santo Espíritu, Señor, para que nos acompañara en este caminar en el mundo, Señor. Y tú dijiste que nosotros no somos del mundo, Señor, y que el mundo no nos debe conocer. Y te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque cada vez estás obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos para que demos la talla de ese varón perfecto a la medida y a la estatura de Cristo Jesús, para que seamos réplicas de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, bendito Dios, nos ayudas, Señor, y que nosotros podamos redimir el tiempo, nosotros podamos utilizar bien el tiempo, Señor, que nos resta, Señor. Que nosotros, Señor, bendito Dios, también manifestemos, Señor, como tú lo decías, Señor, redimiendo el tiempo con aquellos que lo necesitan, Señor, bendito Dios, con aquellos que deben caminar, Señor, bendito Dios, Señor, con aquellos que deben de conocer de ti, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey, Señor, que podamos vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo Jesús, Señor, y que aprovechemos al máximo cada oportunidad, Señor, para hablarles de Cristo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén.